La enseñanza de la poesía es esencial, porque nos educa en el uso de la metáfora, y para Frost la metáfora era la base de todo pensamiento y juicio humano, por eso la poesía debe enseñarse más que como un simple análisis del lenguaje, sino como una forma de pensar, sentir y percibir el mundo. Ya que a través de la metáfora aprendemos a hacer conexiones, a interpretar, a tener gusto, juicio y entusiasmo intelectual, y sin esto no estamos preparados para navegar con discernimiento en la ciencia, la historia, la política o la vida misma, porque 1. Todo pensamiento salvo el matemático puro es metafórico, pensar es decir una cosa en términos de otra. Por ejemplo, cuando decimos la vida es un viaje, no lo hacemos de forma literal, sino para transmitir una idea compleja con una imagen. 2. Empezamos con metáforas simples, como comparaciones bonitas o triviales, y vamos evolucionando hacia metáforas más profundas, que nos permiten hacer reflexiones filosóficas o científicas, como por ejemplo, el universo es una máquina. 3. Aprender poesía nos enseña a usar la metáfora con cuidado y precisión. Una buena educación poética nos da la capacidad de saber cuándo una metáfora funciona y cuándo se rompe, porque toda metáfora tiene un límite. A entender cómo los discursos políticos, científicos o sociales usan metáforas que pueden engañarnos si no las detectamos bien. Por ejemplo, las metáforas como evolución o la supervivencia del más fuerte, nos han guiado para ver el mundo, pero no son literalmente ciertas. Pero entonces nos preguntamos a qué se refiere con gusto y juicio. Frost decía que hay marcar a los alumnos por gusto y juicio, no solo por exactitud. Supongo que se refiere a las calificaciones. Él creía que es muy triste que una persona termine la escuela y no sepa qué obras de arte le gustan en una galería, por ejemplo, o para los que les gusta leer, que no sepan qué tipo de editorial les gusta. Para él no solo era leer y ya. Pero bueno, él creía que la poesía te da criterio porque te vuelve sensible a lo falso, lo inflado y lo hueco. El gusto no es solo preferencia estética, me gusta o no me gusta, sino una sensibilidad cultivada para reconocer la medida, la proporción y la correspondencia entre ideas. Es el sentido que te dice cuando una metáfora o pensamiento funciona, no porque sea lógico, sino porque se siente verdadero. La educación por la poesía es educación por el gusto, porque el gusto es el sentido de la relación correcta entre las cosas. El juicio es el pensamiento crítico. Si el gusto percibe las relaciones, el juicio las evalúa y las interpreta. Frost lo vincula directamente con la madurez intelectual. El juicio no es otra cosa que gusto educado. Gusto igual a sensibilidad, juicio igual a razonamiento. Ejemplo práctico número 1, en política. Situación. Escuchas una frase política en una campaña. La nación es un barco, y nosotros debemos seguir al capitán. Reacción sin gusto es pensar. Sí, tiene razón, un país necesita un líder fuerte que dirija. Esa persona acepta la metáfora literalmente, sin notar sus implicaciones ni límites. No distingue que el país no es un barco, y que la metáfora puede ocultar una idea autoritaria. No cuestiones al capitán. Una persona con gusto poético siente algo distinto. La imagen del barco es atractiva, pero algo me incomoda. Un país no navega con un solo capitán, depende de la colaboración y el juicio colectivo. Esa incomodidad es el gusto actuando, una sensibilidad que detecta que la relación entre los términos, nación igual a barco, líder igual a capitán, no encaja del todo, que la metáfora está mal extendida. Ahora veremos un ejemplo de uso cotidiano entre personas con gusto poético y sin él, según ChatGPT, basado en el ensayo de Frost. Situación. Una persona dice, me siento vacío. Eso es una metáfora, quiere expresar una sensación existencial o emocional, no literal. Respuesta de alguien sin gusto poético, sí, entiendo. Bueno, entonces solo tienes que llenarte de cosas nuevas, sal, haz ejercicio, distrae tu mente. Debo decir que esa es una respuesta común, pero si alguna vez se han sentido así sabrán que no es una respuesta muy acertada. Aquí la persona entiende la metáfora intelectualmente pero la trata como si fuera una receta literal. No percibe la profundidad emocional ni la proporción del lenguaje. Ha captado el sentido figurado, pero no su peso. Respuesta con gusto poético, debe ser difícil sentirte así, como si nada te llenara. Aquí, el oyente entra en la metáfora con cuidado, mantiene su tono simbólico sin aplastarlo ni trivializarlo. Reconoce que vacío no describe un hecho físico sino una experiencia interior. Eso es gusto, sentir el límite de la metáfora, saber hasta dónde se puede extender sin que pierda verdad.
En resumen, la primera lo toma como una receta banal e insulsa y la segunda invita a reflexionar sabiendo que el único que tiene las respuestas es la persona que siente el vacío. No le dice qué hacer como si sus problemas fueran cualquier cosa que se arreglan en 5 minutos saliendo a correr, lo invita a seguir platicándole. Claro, esa es la propuesta de GPT. Olvidaba decir que todo esto es un estudio del ensayo que Robert Frost hizo de una conferencia que dio en una universidad en febrero de 1931 titulado Educación por la Poesía. Ya por último, Frost diferenciaba el entusiasmo intelectual en dos: los que cuando escuchan a una persona inteligente decir algo y dicen A, O, U como si fueran focas aplaudiendo, y los que cuando escuchan algo inteligente dicen O y cuestionan, analizan y profundizan el conocimiento con entusiasmo. Les recomiendo leer el ensayo original, tiene 13 páginas. Chau chau.